Hola, ¿qué tal amigos de nuestro programa Discapacidad en Acción? Estamos ya iniciando el área de entrevista y salud mental con nuestra psicóloga Diana Álvarez. Con ella hoy vamos a hablar sobre el perfil de un abusador sexual de niños. Es un tema que debemos abordarlo y debemos hablarlo, simplemente porque no debemos normalizar lo que está sucediendo en todos los países del mundo y también en nuestro Ecuador. Así que pues bueno, con los profesionales vamos a hablar sobre el tema. Bienvenida Diana, adelante. ¿Mm? Un buen día con todas y todos y también con Walker. Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a conversar sobre el perfil de un abusador sexual, ¿no? Tomemos en cuenta que entre lo que sería el 80 al 90% de los casos que se registran, ¿no? Se denuncian de abuso, son perpetrados por familiares, personas cercanas, cuidadoras o personas que están en el entorno, ¿no? De los mismos niños y adolescentes. Por lo tanto, ahí entraríamos con un primer factor tal vez de riesgo o un punto importante de atención, el cual nos llamaría mucho la atención porque resulta que aquí entramos en un factor a veces de negligencia, ¿sí? Resulta que puede ser que como ahora las familias pues no tienen esta dinámica, ¿no? Como la que se vivía antes, tal vez la madre o el padre que se queda alguno en casa, ¿no? Tal vez un poco más al pendiente del cuidado de los niños y digamos ahora, pues por la economía y tantos cambios que existen, los dos tienen que salir a trabajar. Como ustedes entenderán, los niños quedan al cuidado a veces de tíos, de primos, de otros familiares, ¿no? U otros miembros de la familia. Y entonces en estos contextos suele ser donde se producen las dinámicas de abuso, tanto físico, psicológico, y pues lo que tal vez en este punto nos llama más la atención, ¿no? Las dinámicas de abuso sexual. Y bueno, dentro de lo que compete y en su experiencia, ¿cuál es el perfil que nosotros debemos ir tomando en consideración para una persona que, si bien es cierto, le dan la confianza los padres para que los cuiden o entra y sale de la casa? ¿Qué es lo que le va qué es lo que le va provocando que pueda hacer este tipo de actos? ¿Cuál es el perfil de un Ujú. abusador? Ujú, exactamente. Bueno, en realidad hay muchas características. El problema puede ser que algunas no son observables. Lastimosamente son estudios o investigaciones que se hacen de forma posterior, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tal vez y lo más observable en este caso puede ser el comportamiento de la persona, es decir, tal vez el que tenga acercamientos que pueden ser inapropiados. Con eso me refiero a acercamientos un tanto más afectivos o físicos, ¿no? De lo que podría ser algo usual. O por ejemplo, hay aquellas personas que dan besos, ¿no? En la boca a los niños y con esto no querríamos decir directamente que entramos a una dinámica de abuso, ¿sí? Pero tal vez ya de por sí es un comportamiento inadecuado que un adulto, ¿no? O sea, o que tal vez un adolescente o alguna persona mayor al niño o la niña tenga ese tipo de expresiones de afecto porque tenemos ahí un riesgo, que el niño empieza a normalizar, ¿no? Esos comportamientos. Entonces puede ser que el abuso no se da en la casa, pero a lo mejor, y puede ser que como yo estoy acostumbrado, sí, como un niño, como una niña, a que se den estas expresiones de afecto entre los adultos, luego entonces se empieza a normalizar todo tipo de contacto físico, ¿no? Entonces, qué importante es el hecho de empezar a establecer esos límites, esas directrices y como padres ser muy observadores, ¿no? Del tipo de contacto, tanto físico como verbal, que los adultos a cargo mantienen, ¿no? O estamos hablando de que puede ser un riesgo mayor el hecho de que sean personas del mismo entorno familiar, pero eso no excluye, ¿no? El hecho de que puede ser, por ejemplo, una niñera, un cuidador, a veces el personal mismo, lastimosamente, de salud, ¿no? Se puede dar también el abuso dentro de las instituciones educativas, como también ocurre en algunos contextos, ¿no? Entonces, a veces estas características se logran notar mucho más a través de las víctimas, ¿no? Es decir, en los indicadores físicos que van presentando los niños. Entonces, eso nos da una pauta un poco para averiguar tal vez el contexto, ¿no? Es decir, con quiénes se están relacionando, cuáles son las personas que están al cuidado, ¿no? Entonces, ahí hay otra pauta importante. Cuando ya se empiezan a presentar estas dinámicas,
Resulta que los abusadores tienen esta característica de querer propiciar el contacto con el niño, ¿sí? Con el niño o la niña. Entonces van a querer compartir más tiempo, tal vez seguramente, y fuera de situaciones donde se necesita el cuidado, el apoyo, van a querer todavía tener más tiempo, ¿no? Con el niño o la niña. Y claro, esto también puede ser algo que nos llame la atención si, por ejemplo, una persona pues tiene su rutina establecida y quiere todavía pasar más allá del tiempo, o sobre todo en lugares o espacios que no son a lo mejor los que permiten o que están acordados dentro del espacio familiar. Seguramente si nos están ayudando con el cuidado, pues entonces va a ser la casa, ¿no? El lugar en donde vive la familia. Entonces puede ser que un posible abusador en este caso va a querer llevar al niño a otros lugares, ¿no es cierto? Va a querer tener mayor tiempo, ¿no? Y que pues los encuentros se presenten en otros espacios y ustedes entenderán, ¿no? Justamente entonces ahí todavía pierdo ese rango visual de parte de la familia y entonces empiezan a adquirir como en este caso todavía más libertades, ¿no? Es frecuente también en los abusadores el que ustedes puedan encontrar discursos como acusando a la víctima, ¿sí? Es decir, sobre todo esto con adolescentes, ¿no? El adolescente o la adolescente me provocó a mí, ¿ya? Entonces, o tal vez justificaciones del tipo, esto solo ocurrió en una ocasión, ¿sí? Entonces, y de tal forma que intentamos deslindarlo, intentamos también justificar, ¿no? El tipo de aproximación un tanto inadecuada hacia los niños, hacia los adolescentes. Ahora, hay otra característica importantísima. Resulta que como hay esta situación de más o menos entre un 30 a un 50% de las personas que tienen este perfil de abuso, han sido abusados alguna vez en su vida, ¿sí? También. Entonces, eso quiere decir que probablemente estamos actuando desde el mismo trauma, ¿no? Entonces, eso hace que probablemente se pierda la empatía, ¿no? Entonces, la capacidad de reconocer el sufrimiento y también, por supuesto, reconocer la inadecuación, ¿no? De nuestros propios comportamientos. Y entonces pueden ser personas que se nutren mucho del sufrimiento de las otras personas, ¿no? Entonces, si de alguna manera nosotros detectamos algún familiar, alguna persona que es poco empática, ¿no? O sea, realmente pasa por encima de reglas, normas, o sea, es más o menos la constitución a veces, no siempre, ¿no? Pero en algunas ocasiones como de un perfil de tipo antisocial, ¿sí? Es decir, no respeta límites, normas, hay disfrute o satisfacción pues con el sufrimiento de las demás personas, ¿no? En tener un comportamiento un tanto caótico, conflictivo, ¿sí? Entonces, si eso ya se va observando, pues también tendría que ser un factor de alerta o de alarma para los familiares. De igual manera, perfiles similares en el mismo eje, a lo mejor de tipo narcisista, ¿sí? Entonces, personas que quieren tener el control sobre las demás personas, ¿no? O sea, el tema de la posesión. Y a veces también está un poco inmiscuido en las características del rasgo límite de personalidad, a veces por el tema de la inestabilidad como tal a nivel emocional, ¿no? Entonces, de igual manera que es importante, si nosotros detectamos estos rasgos, estas características, pues entonces estar un poquito más alertas, ¿no? Podrían ser a lo mejor personas en las cuales no se puede cuidar, quiero decir, confiar el cuidado de niños o adolescentes. Claro que es un poco complejo, ¿no? Porque tampoco podemos estigmatizar a todas las personas que tienen un problema o una dificultad de salud mental. Por eso tal vez estaríamos haciendo esta particularización, ¿no? En estos rasgos o estos tipos de personalidad que de alguna forma pues podrían ser un poquito más influyentes, ¿no? Que también tal vez sí predisponen ahí sí un poco al perfil de un abusador. Entonces, básicamente, eh, ¿cuáles los factores externos que podrían influir en esta persona para que detone? Porque si bien es cierto lo que tú acabas de mencionar, son factores que pudieran ser desde pequeños. Sin embargo, ¿qué es lo que va detonando? Ujú, claro. Lo que pasa es que es el trauma en este caso, ¿no? O sea, si nos centramos en este porcentaje de la población, ¿no? Este 30 o 40% que ha sido víctima de maltrato en algún momento, quiero decir, puede ser de maltrato físico, pero también de abuso mismo sexual, ¿no? Que ese sería el mayor predisponente en este caso. Entonces, es el continuar viviendo en esta misma dinámica y justamente que este tipo de personas que, si ustedes se dan cuenta, es el mismo ciclo de la violencia, ¿no? Porque han sido vulnerados sus derechos y probablemente nunca se dio un tratamiento, es decir, nunca se dio un abordaje psicológico, terapéutico
Y peor aún, ¿no es cierto?, el tratar de resarcir el daño a través del tema de la justicia. Entonces se crea una total distorsión cognitiva en la cual entra una dinámica de poder, de dominación, de humillación, de venganza, ¿no? Probablemente entonces se trata de lidiar el trauma, ¿no? A través del sufrimiento, de causar sufrimiento en las demás personas, ¿no? O sea, de querer ver ese mismo dolor, tal vez, o esa misma humillación en terceros, que ese sería un porcentaje también importante. Pero si lo vamos analizando desde tal vez otros componentes adicionales, es a veces una exposición también temprana al consumo, por ejemplo, de pornografía, justamente a veces situado en el tema de la pornografía infantil. Entonces se desarrolla desde edades tempranas, ¿no?, el interés por la sexualidad y en este caso generando inclusive una desviación o una parafilia, ¿no? Que sería el interés, ¿no?, por mantener relaciones sexuales con personas menores, ¿no? O sea, esto sí es que existe la penetración, pero sino también el manipular, tocar partes íntimas, ¿no? Que igual es parte ya en este caso de lo que configura el abuso sexual, ¿no? Y no solo el tema de la violación. Entonces, miren qué importante es también ampliar otras aristas, ¿no? Entonces, ahí también viene mucho el contenido que nosotros consumimos, ¿sí? Y qué tan presente ha estado, por ejemplo, este contenido como la pornografía dentro del material, ¿no?, audiovisual que van consumiendo algunas personas. Miren que también viene otra variante, ¿no? Y es el tema de que hay hogares reconstituidos, ¿sí? Que no podemos tampoco quitar atención sobre eso. Hay hogares que se reconstituyen, es decir, una madre que se divorció seguramente o se separó del padre de sus hijos y conoció una nueva pareja, ¿no es cierto? Y esta nueva pareja ingresa al sistema familiar, ¿no es cierto? Como cónyuge en este caso. Y puede tener interacción, ¿no? Puede tener interacción con los hijos, ¿no? De esta persona y por lo tanto ahí también puede existir a veces un riesgo, ¿no? Pero esto se fomentaría obviamente si es que tenemos estos antecedentes previos, es decir, a lo mejor hay un tema de abuso, ¿no es cierto? De violencia física o de abuso sexual previo, si es que encontramos estos rasgos, ¿no? De una personalidad antisocial, narcisista o límite, ¿no? El consumo excesivo de pornografía, ¿no? El tema a veces de la masturbación compulsiva que puede existir en algunas personas. Entonces, todos esos factores, miren cómo se van como configurando, ¿no? A veces tiene una etiología múltiple, ¿no? O sea, múltiples causalidades para poder llegar a ese punto, ¿no? Entonces, es la unión de factores la que nos pueden llegar a detonar estos comportamientos sexuales inadecuados. También sería un factor externo la música erótica que hoy se está dando como el reggaetón, el perreo. Mm. Sí, y pongámoslo tal vez esto desde otra perspectiva, es el machismo, ¿sí? O sea, es la cultura machista que se empieza a difundir también un tanto desde, claro, la cultura, ¿no? O sea, la música, cualquier otro tipo de expresión, ¿no es cierto?, audiovisual que tenemos y que normaliza, ¿no es cierto? Normaliza y que sigue cosificando tanto a los niños como en este caso a veces también a las mujeres, ¿no? Y que nos da esta sexualización tan temprana en la infancia que a veces existen desde los mismos artistas, ¿no es cierto? Desde actores, músicos. Entonces, claro, eso ya genera un referente y por supuesto, ¿no? Entonces yo ya puedo, si me pongo en el perfil, ¿no es cierto?, de un abusador. Yo puedo empezar a ver esto normal desde la cultura, ¿no? Totalmente. Y entonces puedo empezar a sentir ese tipo de atracción sexual en la infancia y en la adolescencia. Y ya no tomarlo, ¿no es cierto?, como un límite, una restricción que por lo general se ha establecido, ¿no? El no cruzar esas fronteras. Pero en este caso, lastimosamente, sí, la cultura nos puede ayudar a normalizar, ¿no? Se podría decir el erotismo en esas edades tan tempranas, ¿no? O sea, desde un adulto y por lo tanto de ahí también existir una fuente de normalización, ¿no? De igual manera, como les digo, también es el tema del machismo, es decir, históricamente tener estos pensamientos que implican el tener posesión, tanto por ejemplo sobre las mujeres cuando se dan violaciones, ¿no? En las mujeres o también en los niños o adolescentes al ser figuras más vulnerables, ¿no? Entonces el ver un perfil a veces justamente más vulnerable, más sensible, más delicado puede ser un tema atractivo, ¿no?
a una persona que tiene este perfil de abuso, ¿no? O sea, le van a traer las víctimas o las personas que son más sencillos vulnerar los derechos, ¿no? Dicho sea de paso, entonces ahí tenemos también otro factor de riesgo, personas con discapacidad, ¿sí? Niños, niñas con discapacidad que probablemente no van a poder hacer ese reconocimiento y a lo mejor van a ser un blanco, ¿no? Directo también de un abusador, ¿no? Niños que no tienen el cuidado, la protección de sus padres, ¿no es cierto? Que tal vez como les decía, situaciones de negligencia, entonces va a ser un foco de atención porque es más sencillo cometer el delito, ¿no es cierto?, sin tener consecuencias. El tema de la edad, porque se va notando de que no solamente esto se da entre jóvenes, el abusador no es joven, es hombre y mujer, ¿sí? Las estadísticas dicen que hay más posibilidades de los hombres, pero también las mujeres entran en estas estadísticas. Las edades no están concretadas y sin embargo asombra mucho el hecho de que personas de la tercera edad están como abusadores. Los factores que tú acabas de mencionar explotan, no importando la edad. Ujú. Claro, es que es un tema en este caso intergeneracional, ¿no? Si estamos viendo, no dependería en sí tanto de la edad como tal, sino más bien o sea, tal vez todo el historial que yo tengo, es decir, de situaciones propias, a lo mejor que se han vivido de maltrato, de violencia, ¿sí? Y entonces puede ser que el hecho de tener una víctima a disposición sea el detonante, ¿sí? Es decir, tener esas facilidades para poder cometer el delito, ¿no? Lo que facilita en este caso, pues, el cometimiento del acto. Entonces, no podríamos, tal vez si no es tan frecuente, ¿no? El hecho de hablar de adultos mayores como tal, pero por supuesto que sería un grupo importante si es que están presentes todos los factores, ¿no es cierto?, que hemos mencionado. Es decir, un adulto mayor también podría tener los mismos rasgos de personalidad antisocial y seguramente también puede haber vivido abusos en su infancia, ¿sí? Entonces ya sería solo tal vez el tema de tener la oportunidad para poder que en ese momento lastimosamente salga el trauma a través de estas conductas inadecuadas a nivel sexual. Bien, hoy hemos analizado sobre el perfil de un abusador o abusadora sexual hacia los niños. Pues bien, en este punto, ¿cuál sería, para ir cerrando, cuál sería tu consejo? ¿Cómo te encontramos en las redes? Y pues con este tema vamos a seguir de largo, puesto que nos han solicitado hablar más sobre esta situación que a muchos incomoda, pero hay que hablarlo con la finalidad de empezar a desarrollar una cultura de prevención y que esto se vaya reduciendo poco a poco. Ujú. Claro, tal vez mi recomendación sería poder estar pendientes a los cambios que pueden existir en los niños, ¿no? O sea, cambios tanto físicos como emocionales. Hay situaciones que empiezan a llamar la atención, por ejemplo, de ser niños a veces muy comunicativos, muy alegres, a luego estar retraídos, ¿sí? Es decir, que empiezan a alejarse, a aislarse, a cambiar conductualmente. Situaciones como, por ejemplo, el dejar de tal vez retroceder, ¿no? En los hitos del desarrollo, ¿no? Que eso es algo muy frecuente. Es decir, probablemente después de haber adquirido ya un control sobre los esfínteres, empezar a tener esas regresiones y otra vez volver a tener esos problemas de que mojen la cama o de igual una incontinencia fecal. Entonces, hay muchos síntomas, hay muchos signos de alarma que ya empiezan a sonar y creo que a eso se lo puede complementar mucho también con la parte verbal, es decir, que exista una comunicación activa, el poder enseñarles a los niños los límites, que eso sería importante hablarlo en otra oportunidad, ¿no? Pero estar al pendiente, muy al pendiente de estas situaciones, porque en este caso el niño, el adolescente son los más vulnerables, ¿no? Entonces a veces lastimosamente la violencia está normalizada dentro de la cultura, como hablábamos hace un momento, y qué importante es que desde la familia se hable con mucha apertura, con mucha honestidad, con mucho respeto sobre los riesgos que existen, ¿no es cierto? O sea, aprender a diferenciar cuál es el trato adecuado, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel psicológico que yo debo recibir de un adulto y aprender a comunicar, ¿no? Aprender a comunicar y que los niños puedan tener, los niños y los adolescentes puedan tener esa confianza para poder acudir hacia sus padres si en algún momento pues llegaran a ser intimidados o llegaran a sentir o percibir, ¿no es cierto? Tal vez acercamientos inadecuados por parte de adultos.
Bien, ¿cómo te encontramos en las redes sociales y cuál es la dirección acá en Quito para quienes quieran conectarse con ustedes y puedan tener más información? Claro que sí. Me pueden encontrar por Facebook como Centro Psicológico y de Fisioterapia Óptimamente, por Instagram como psicóloga Diana Álvarez. Si ustedes quieren una atención más personalizada, por WhatsApp al 09 83 99 28 98. Mi consultorio se encuentra al norte de Quito, en el barrio La Kennedy, y pues será un gusto recibirles cuando requieran atención psicológica. Bien, entonces continuamos con discapacidad en acción.